vamos a orar mientras sigue pasando aquí. Señor, te doy gracias porque tu amor es grande para con nosotros. Señor, ¿dónde estaríamos sin conocerte? Cuando conocemos tu palabra, tu amor, tu gracia, Señor, nos sorprende tanto amor, tanta misericordia, Señor, y tanto cuidado para con nuestras vidas. Tú eres un Padre amoroso, Señor. Ayúdanos a entender esta verdad de nuestras vidas, que quieres lo mejor para nosotros, que nos amas y no solamente quieres que nosotros te amemos, sino también que otros llegan a amarte también. Dice tu palabra que tú no quieres que ninguno perezca, que ninguno se vaya sin conocerte, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es tu corazón, Señor, y yo doy gracias porque por eso estamos aquí, porque te hemos conocido, pero aún falta más para conocerte. Y tu vida en nosotros, Señor, es inagotable, es inexplicable. Gracias por este tiempo de adoración maravillosa que tuvimos, de poderte expresar nuestra gratitud y amor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada empecé un tema, cuando Dios habla, cuando Dios habla. Y se me hace muy interesante y muy importante que tengamos ese tema en nuestro corazón, que lo afirmemos en nuestra vida, porque de hecho la vida cristiana se trata de Dios hablando a la humanidad, Dios dirigiendo a la humanidad. Eso es algo muy hermoso que tú y yo no nos debemos de perder. Oír su voz, aprender a oír su voz, diferenciarla entre tantas voces que escuchamos en esta vida. Aún nuestra voz interior, ¿verdad? Que está ahí constantemente. Dios habla hoy. Y esta enseñanza se tiene que ver con esto. En el capítulo 10 del Evangelio de San Juan encontramos esta verdad dicha por el mismo Señor Jesús. Él nos compara con sus ovejas, aquellas que son suyas, aquellas que han creído en Él. Les dice ovejas. Versículo 1 al 6 dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ahí él se está poniendo como un pastor. La cultura judía sabía bien este principio, porque habían sido pastores por siglos. Y dice el versículo 13: a este hombre abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Las ovejas llaman por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias van delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Pues para variar, ¿verdad? Es una alegoría, es un ejemplo acerca de algo natural que ellos conocían muy bien, de lo que significa o lo que Dios quería hacer. ¿Se acuerdan del rey David cuando dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará? O sea, no era nuevo, pero ellos no lo entendieron porque tenían un Dios religioso, un Dios distante, un Dios indirecto, un Dios que vas a través de otras personas, un Dios que inalcanzable, juicioso, castigador. Bueno, no sé si te parece muy familiar a lo que nos enseñaron de Dios en nuestra niñez, a muchos de nosotros. Un Dios que está esperando que falles para darte cuello, ¿no? O para que te portes súper bien y te vayas al cielo, y tú dices: pues ya no me fui porque maldades sí hice.
Y algunos se lucieron en sus maldades. Ese concepto de un Dios distante, Jesús estaba tratando de quitárselos. David en el Antiguo Testamento conoció un Dios cercano, a pesar de que vivían bajo una dispensación o un tiempo que se llamaba el tiempo de la ley. David pudo entender la gracia de Dios y saber que Dios era su fuente, Dios era su pastor. Y como él, el buen pastor, no arreaba las ovejas, sino guiaba las ovejas por su voz, por su voz, David dijo: el Señor es mi pastor. ¿Qué tan importante es? Si tú vienes aquí esperando, llegas y oras y dices: pues yo creo que Dios me haga, me quite, me ponga, me arrime, y te conformas con esto, te estás perdiendo de lo mejor. Dios quiere ser tu buen pastor. Y cuando Dios habla en el corazón de la persona, está su dirección, está su vida. Acuérdate en Génesis, si tú lees Génesis, los primeros versículos dice: y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, hay animales. Y dijo Dios, haya todo árbol. Y dijo Dios, todo es a través de lo que Él habla. De hecho, hay una sustancial o considerable diferencia entre lo que nosotros consideramos de Dios a lo que realmente es. Porque lo que nosotros consideramos de Dios viene de la idolatría, viene de un trasfondo de idolatría. Por eso cuando tú vas con un amigo y dices: hoy Dios me habló, ay sí, muy santo, mira esta, qué santa tú, ay sí, Dios me habló. Dices tú: uy, pues si tú eres una chismosa y hablas hasta por los codos, ¿cómo Dios no va a hablar? No le dices así, ¿verdad? Pero tú piensas. O sea, ¿por qué no podemos aceptar el hecho que Dios habla? Porque tenemos un trasfondo de idolatría. ¿Sabías tú eso? Fíjate cómo describe los ídolos. Y ídolo, quiero decirte que no solamente son porque hay gente que nos dice: bueno, ídolo es cuando te hacen imagen de dioses paganos. No. Ídolo es todo, fíjate, el concepto de idolatría o de ídolo. Este es tu corazón. Bueno, así lo hizo Peña Nieto. Ese es tu corazón, ¿verdad? Así, ese es el bueno. Todo lo que ocupe tu corazón en vez de Dios, esa es idolatría. Tu hijo que tanto ama, a veces lo idolatra. Tu viejo, ¿verdad? Ay, mi viejo, ya llegó feliz mi viejo, ay, qué bueno es. O sea, todo lo que ocupe tu corazón más que Dios es idolatría. El dinero, la Biblia dice claramente, la avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque ponemos algo en el corazón en vez de Dios. Bueno, y la idolatría se transforma o se manifiesta en algo que vemos. No sé si me entienden. Yo puedo ser idólatra de algo que veo y que tengo. Por eso cuando tú vienes aquí y dices: ¿dónde está la imagen? Y están la gente clavada y dices: ay, me da miedo esto, porque no sabes el concepto bíblico de la adoración. La Biblia dice que Dios es espíritu y que los que le adoran le tienen que adorar en espíritu y en verdad. Dicen: no, yo necesito ver, yo necesito ponerme un mono ahí ya de perdida. No, porque la idolatría quiere, de lo que ve se enamora, de lo que ve se prende su corazón, de lo que tiene. Bueno, en la Biblia dice que los ídolos que se hacen de mano, ya sean con imagen de cualquier persona en la tierra o cosa en el cielo o abajo de la tierra, así dice la Biblia, es idolatría. O sea, si yo me hago una imagen y digo: este es Dios, este es mi concepto de Dios, o plasmo una fotografía de un Jesús así medio barbudito, tierno, y ese es idolatría, porque Dios dijo: no te harás imagen
no tendrás ninguna imagen. Tú no necesitas ver para enamorarte de Dios. Tú necesitas creer. A ver, repite conmigo, creer en su palabra. La diferencia de la idolatría es, la idolatría te lleva a ver, la fe te lleva a oír. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Esta es la diferencia sustancial entre religión. Muchos cristianos viven aún un concepto religioso, aunque son creyentes, porque necesitan ver para creer. Eso ya no es fe, eso se llama idolatría. Cuando tú crees en la palabra de Dios, o sea, el cristianismo se basa en oír la palabra de Dios, y tú dices, ¿Dios hablará? Por eso no entiendes la vida cristiana. Salmo 115, Salmo 115, versículo 3. Fíjate cómo describe los ídolos. Yo no estoy atacando a nadie, nomás estoy hablando de un concepto. La verdad, no me gusta a mí atacar gente. Simplemente te estoy dando un concepto muy bíblico de lo que es la vida cristiana. La vida cristiana se basa en el oír, y el oír de la palabra de Dios. La idolatría se basa en lo que podemos ver, lo que podemos percibir con nuestros tactos. Fíjate, nuestro Dios, dice, está, ¿sí lo tienes ahí? Versículo 15. Ok, síganlo ahí, yo lo sigo aquí. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. En cambio, o sea, la diferencia, o sea, ¿tú puedes ver los cielos? No. ¿Tú puedes ver a Dios? No. Pero está ahí. Se ve, se siente. Dios está presente. Ok, ahí está. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. ¿Y qué es lo primero que señala de un ídolo? Tiene boca, mas no hablan. Tiene ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, no palpan. Tienen pies, no andan. No hablan con su garganta. Afirma. Esa es idolatría. Tú y yo batallamos con el concepto de que Dios me puede hablar. Acércate a Dios y vas a ver cómo Dios te habla. Te va a atiborrar de su palabra. Vas a venir aquí y vas a pensar que yo me estuve fletando todo tu Facebook y que te sé tu vida, que estuve estoqueándote, y dices tú, ¿cómo supo? No, se metió a mi Facebook. No, Dios te habla. Te metes a su palabra, a leer el logos de Dios, y comienza Dios a hablarte. Deja eso, y tú dices, ay, sí, ¿a quién le echa la culpa? Llegas con alguien y dice, fíjate que Dios me dijo esto, y tú dices, hombre, también me está. No te la vas a acabar, porque Dios no es un ídolo. Escúchame bien, Dios sí tiene boca, sí tiene oídos. Ahora, eso es interesante, porque cuando dice que sí tiene boca, pero también tiene oídos, tú tienes una conversación con Él. Tú tienes esa capacidad de tener una relación y comunicación. La comunicación no se basa en que tú hables. Hay personas que sí, ¿verdad? Dice, ay, ¿cómo habla esta? No les entendí nada. Pero esa persona habló y tú no le escuchaste. Dios no es así. Háblale, llega a Él y vas a ver que Él te va a responder, te va a enseñar, te va a dirigir, porque es su naturaleza. ¿Cuántos papás están trabajando y llega el hijo y ni lo hacen caso? Pero el hijo es tan aferrado. ¿Qué quieres, pues? ¿Quién les ha tocado un hijo así? Una hija, mamá, y tú estás bien entrada viendo la novela, mamá, y va y te apaga la televisión. ¿Ahora sí me haces caso? Entonces, ¿qué? Toma tu atención. Bueno, si tú vas con Dios, y vas con Dios,
contestarte. Él no está viendo su televisión celestial. Él no está en internet celestial. Dice, Él está atento. Fíjate lo que dice la Biblia. Él está atento a las oraciones de sus hijos. Eso es interesante. Tenemos que entender el concepto que estamos hablando. Dios no es un ídolo, de tal manera que puedes tener una relación personal con Él. Jesús lo enseñó. Ahora, ¿qué caso tiene yo que tenga una relación personal con Jesús? En Juan, el que leímos ahorita, versículo 10, capítulo 10, pero ahora vamos al versículo 10. ¿Qué caso tiene oír la voz de Jesús? ¿Qué caso tiene yo seguir su voz, hacerle caso? Juan 10:10 dice una verdad. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Sabes qué es lo que estamos viendo en la sociedad moderna? No solamente robos físicos, pero el diablo te quiere robar siempre la paz, el gozo, la alegría, tu esfuerzo. Hay gente que trabaja tanto y tú ves y no prospera. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús, ¿por qué conviene seguir a Jesús? Porque yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dios quiere bendecirte. Dile que esté enseguida así con una cara de mortificación. Dios quiere bendecirte. Síguelo a Él. Síguelo a Él. Dios quiere bendecirte. Él te creó antes de la fundación del mundo. Él tiene un propósito para ti que es mejor del que tú puedes imaginar. Conviene seguirlo, conviene escucharlo, sí, pero conviene también obedecerlo. Ese es un principio que va de la mano: oír, escuchar, poner atención y seguirlo. Escucharlo, pero oír lo que está diciendo y caminar hacia lo que está Él llevándonos. La semana pasada terminamos diciendo que Él tiene su palabra, el medio principal. De aquí se basa todo, sus pensamientos, sus valores, sus principios, todo está en la palabra de Dios. ¿Sabes? Yo antes de conocer a Jesús, y te digo así específicamente porque yo no le conocía, yo conocía una religión de mis padres. Mi mamá era usaba botas, pero sí era muy devotas, muy devota. Y en la religión tradicional. Y mi mamá, la verdad, con sinceridad buscaba a Dios, pero era lo que le habían enseñado. Y en un día fue a un evento de mujeres, un cafecito de mujeres, te estoy hablando hace 37, 8 años. Y cuando regresa de la reunión, nunca se me volvió a olvidar que mi madre dijo: nunca había sentido el amor de Dios tan claro como en esta reunión. A mí me impactó eso. Dije: oye, una mujer que ama a Dios, que busca a Dios, que está con Dios, y ahora se sorprende en una reunión de gente que habla de un Dios que no se ve y que está en la Biblia. Me llamó la atención, pero aún así no fui. Ellos comenzaron ahí, impresionados por esa palabra, por ese sentir, ese amor de Dios que los abrazó a mi padre y a ella. Mi papá era una persona enfermiza, siempre andaba como el doctor Chapatín con muchas medicinas. Luego lo veo que deja las medicinas, se convierte en el hombre más sano que pude conocer. Él casi murió a los 90 años, mi padre. Y yo digo: Señor, si en verdad existes, sería bueno conocerte, pero todavía no fui. Pasaron meses, pasaron tiempo, y luego cuando se convierte, conoce a Cristo, un malandro de malandros, ahí en la colonia donde vivíamos. No, hombre, se hizo una revolución. Yo dije: bueno, mis papás eran buenos, pero no eran malos, pero sí era un matón, es más, se venía a San Felipe, era también de aquí de San Felipe, y era bien matón. Y se
convierte a Cristo, se hace súper amigo de mis padres, comienzan a proyectar películas cristianas en la colonia, comienzan a hacer comida y todo. Y yo dije, ¿por qué afán pues? Si ya conocían a Dios, ¿por qué dicen que acaban de conocer a Dios? O sea, me intrigaba, pero no iba. Bien intrigado, pero no iba. A veces así estamos. Vemos que Dios transforma vidas, habla la vida de la gente y todavía decimos, pues no es para mí. Pero un día, ahora sí que fui a la reunión, todo crudelio, todo el domingo, ¿verdad? Hay gente que yo sé que así no viene gente aquí, pero con cruda realidad, pues. Así que, bueno, vamos pues. De tanta insistencia de mi madre, fui a la reunión. ¿Y sabes qué? Dios habló a mi vida. Conocí un Dios real, no un Dios lejano, no un Dios que está esperando que falles para que te golpee, sino un Dios que te ama y te abraza, aun siendo pecador, por la obra de Jesucristo. Ese día acepté a Cristo. Ese día reconocí a mi Señor y Salvador. Yo tenía 15 años, estaba bien joven, ya andaba mal. A los 16 años, bueno, en esos meses, Dios me habló de que yo iba a predicar la palabra. No sé, algo dentro de mí se puso algo fuerte y dijo, tú vas a ser como ese joven predicador. Yo vi un joven predicador, no estaba tan guapo como yo, pero vi un joven. Es que tienes que repetirlo muchas veces para que la gente se lo crea. Pero algo en mi corazón, no sabía qué era, fíjate. Ahora te puedo decir que Dios me habló y me dijo, tú vas a ser como Él. Y sabes, cuando yo conocí a Cristo, la religión se despejó y mi relación con Cristo fue directa. Ya no tuve que usar ídolos. Oye, tú que estás más cerca de Dios, y el ídolo pues no me hablaba, ni me oía. Oye, mamá, tú que buscas no, ya podía ir directamente con Dios. Pero lo más hermoso es que sabía que Dios te escuchaba. ¿Sabes? Cuando tú le rezas a un ídolo, me parpadeó, no sé, fíjate bien, no, le está saliendo agüita del ojo, no, sí. Estás averiguando si hay algo, si no hay algo. No, con Dios tiene la seguridad que Él te escucha. Milagro, le salió sangre. ¿Y eso qué? ¿Sí me entiendes? La idolatría te hace desviarte completamente del concepto bíblico que Jesús enseñó. Tú eres oveja, aprende a oír a Dios. ¿Ok? Pero cuando nos falta la sabiduría y rechazamos lo que Dios nos está hablando, terminé con esto la semana pasada, Dios nos va a hacer temblar nuestro entorno. Él va a hablar más fuerte. ¿Te acuerdas del chanclazo de tu madre? Bueno, si Dios también tiene chancla. No, Dios también tiene una voz fuerte y se hace escuchar. Cuando las cosas se transforman al lado tuyo y salen fuera de tu control, vas a Dios. Vas a Dios. Les voy a leer una historia en Mateo capítulo 8. Es más o menos lo que te estoy diciendo. Cuando somos y nos convertimos en creyentes, tenemos acceso al Padre. Eso es algo maravilloso. Pero no solamente tenemos acceso al Padre, Dios comienza a dirigirnos. Y comenzamos, ay, qué padre, ya puedo oírte. El Señor dice, esta es la dirección. Y tú dices, ay, no, pues es que antes, fíjate, antes de conocer a Cristo, tu vida la marcaba tu cuerpo. O sea, le daba dirección tus deseos, tus pensamientos, todo lo que tú deseas, lo hacías y ya. Pero cuando comienzas con Cristo, cuando comienzas una vida cristiana, Él te da dirección. Pero no te da dirección, acuérdate, para martirizarte, para llevarte a mejor vida. Pero en ello, nuestra carne se revela. Se revela.
¿Cómo sabes que tu carne te controla? Y feo, la verdad, la carne nos controla y feo. Por eso la canción de la Macarena fue muy famosa. Y es la canción que canta nuestro cuerpo. Dale alegría, Macarena, a tu cuerpo. Tu cuerpo. Ahora, mira, de veras. ¿Cómo sabes que tu cuerpo te controla? No le des de comer. Los hombres se convierten en monstruos. Las mujeres se irritan. Los niños se alocan. ¿A poco no cuando llevas un día sin comer, un medio día sin comer? Bueno, ponte en ayuno pues. Y digo, voy a ponerme en ayuno y estás, ¿qué quieres? ¿Qué? Pues oye, a todos les ves cara de filete. Te controla la carne. ¿Sabes que así vivíamos antes? Controlados por nuestros deseos, engañosos. Pero dice la Biblia que ahora tenemos que ser controlados por el Espíritu. Esta transición de ser controlados por la carne a ser controlados por el Espíritu, hay un choque cultural, hay un choque de voluntades, hay un choque que comienza en tu vida. Muchos cristianos dicen, es que yo, mira, cuando yo no voy a la iglesia, cuando no soy cristiano, me va bien. Pero cuando me acerco tantito a Dios, comienzan las aguas a agitarse. Alrededor comienzan las cosas. Es que Dios te quiere llevar a la transición. Y no puede a veces solamente hablándote, explicándote. Tiene que ponerte en situaciones donde la aflore esa carnalidad, esa influencia de la carne, esos temores, ese odio, ese coraje. Y que tú lo veas delante de tus ojos. Porque dices, yo soy bien bueno. No soy malo. Y tu marido, ándale pues, que te compre el que no te conoce. Pero tú dices, yo soy bien bueno. A ver, de veras. Tú dices, yo no le he hecho mal a nadie. Yo no mato a nadie. Pues sí mando a mi marido, pero él se deja. ¿Qué más puedo hacer? Pero cuando tienes una situación adversa, difícil, sale lo que realmente eres. ¿A poco no? Te volteas y comienzas, pareces el exorcista, toda tu cara te volteas y todos te tienen miedo. ¿Sí? ¿Me entiendes? Una situación difícil provoca tu carne reaccionar, y ahí es donde podemos trabajar con ella, donde Dios te dice, hey, mira, lo que se te enseñó en la iglesia, ponlo a prueba. Y no te da nada más para que lo hagas tú solito. Dice la Biblia que Dios no nos dio un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder y de dominio propio. Los que somos hijos de Dios, no solamente conoces la voz de Dios, te da su espíritu y la capacidad de vencer a la carne. De vencer a la carne. Pero tiene que haber ese momento de choque. Mira, hubo un momento de choque en los discípulos. Dice, y entrando él en la barca, capítulo 8, versículo 23, entrando él en la barca, está hablando de Jesús, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Qué hacía Jesús? Dice ahí, pero él dormía. ¿Por qué él dormía? Y la tempestad, porque él estaba en control. Bueno, él dormía porque estaba cansado, estaba en un cuerpo físico, estaba cansado, pero él estaba en control. Tú podrías pensar, si tú tienes a Jesús en tu barca y se viene una tempestad, ¿cómo estarías? Aquí está Jesús, si a él no le pasa nada, a mí tampoco me va a pasar nada. No, los discípulos no reaccionaron así. Cuando las aguas se agitaron, dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, yo creo que aquí en este signo de exclamación es gritando, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Dos cosas salieron a relucir con sus discípulos. Bueno, otra más va a salir ahorita. Cuando la tormenta viene, tú puedes creer que tienes mucha fe, pero ¿cómo la vas a probar? En la calma. Tienes que probarla en la necesidad.
tiene que ser probada esa fe. Y dice, no, yo tengo mucha fe, mira. Y viene la prueba y te dice, era así de pequeña. Es más, se me perdió la fe. ¿Sabes que tu vida debe de ser completamente sostenida por la mano poderosa de Dios, aunque no la estés viendo? No, sí, yo sé, pero sales de aquí, se te cae un negocio que te iban a dar buen dinero, se te viene un recibo de luz alto, pasa esto y te desmoronas todo. Dice el Señor, mira, ese proceso te va a ayudar a ir a Dios, a que tú le creas. Cuando tú vas a Dios, Él te habla, te da promesas, te da palabra. Cuando ellos fueron a Dios, Jesús dijo, no me molesten, bola de enfadosos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? El temor salió a relucir. ¿Cuánto han ido? Bueno, los hombres somos diferentes de las mujeres, ¿verdad? Los hombres somos de Marte. No, ese es un libro. Pero las mujeres van mucho a hacerse exámenes. De repente llegan, ¿sabes que me salió algo? Oren por mí. Qué bueno, ora a Dios también tú. Pero muchas personas se desmoronan cuando sale algo malo. Los hombres ni vamos. No, ¿qué tal si sale algo malo? Esa es la filosofía del hombre, ¿no? ¿Qué tal si sale algo malo? Pues mejor, ¿verdad? Lo atiendes antes. Pero no, los hombres batallamos más para ir. Pero ¿sabes qué salió a relucir en este momento de prueba? Temor. Nos conducimos por el temor. Vivimos bajo temor. Hay una nueva forma de robar en los centros comerciales. Una nueva forma. Estamos leyendo todas las nuevas formas de cómo los ladrones, los asesinos, los violadores hacen. Tu vida va a estar en temor. ¿Sí te ha llegado esa nueva forma? Ya no pongas el pastel ahí porque hay un palito ahí que se sacó un ojo, una niña. Ya estás en temor. Ya no te van a decir, no comas popote porque una tortuga se murió, y no esto, y no lo otro, y todo es temor. Ni bolsas de plástico ya usamos. ¿Sí me entiendes? Todo es temor. Digo, está bien la ecología, todo está bien, pero vivimos bajo temor. Y Dios quiere que tú vivas en fe, creyendo en sus promesas. Pero ¿cómo vas a vivir en fe si no oyes a Dios? Oyes las noticias, oyes los comentarios de todo el mundo. Necesitas aprender a ir a Dios. Jesús le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Bonanza quiere decir quietud. Y otra cosa que salió a relucir, muy importante, fíjate, ¿quiénes ellos? Eran los discípulos de Jesús. Tú dices, no, pues ellos estaban cerca del Maestro, del Señor, vieron sus milagros y todo eso. Bueno, otra cosa que salió a relucir muy importante en el tiempo de la prueba dice aquí, y ellos dijeron, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? Otra cosa que salió a relucir es que ellos no le conocían. No le conocían. ¿Tú crees conocer a Jesús? ¿Tú crees conocer a Dios? Pero hasta que clamas a Él, hasta que vas a Él, Él se va a ir revelando a tu vida. Él se va a revelar a tu vida. ¿Sabes? Dios llamará tu atención a través de las tormentas de la vida, de las tempestades que se levanten delante de ti, porque Él quiere llamarte la atención hacia Él, porque Él tiene pastos verdes, acuérdate. Él te pastoreará, se dice, confortará tu alma. En Él está la paz. Mientras estamos distraídos buscando o corriendo por el temor, Él te dice, yo tengo la paz que tú buscas. Lo bueno que los discípulos fueron a Jesús. No se soltaron saltando en el agua, fueron con Jesús. También es una buena oportunidad para cada cosa que Dios te enseña, tú lo apliques. La tormenta es como el examen. ¿A quién le gusta que nos hagan examen en la escuela? A nadie. Pero ¿cómo va a evaluarte el maestro? ¿Cómo vas a saber si aprendiste, si no estuviste pajareando? Tiene que hacerte un examen. Las pruebas son los exámenes. Porque Dios quiere llevarte a un mejor nivel de vida basado en la fe. No en lo que ves, no en lo que tocas, no en lo que sientes.
Dios quiere aumentar tu fe. Dios quiere que le conozcas. Dios quiere que le conozcas. Deuteronomio capítulo 8 versículos 2 y 3 dice que al pueblo de Israel lo hizo, le permitió padecer hambre, padecer necesidad, porque Él quería ver lo que había en su corazón. Más bien, quería que ellos vieran lo que había en su corazón. ¿Cómo respondes ante la llamada de atención de Dios? ¿Te enojas? ¿Te rebelas? Dios quiere que trates con eso. ¿Sabes que Dios te da la capacidad para tratar con todo eso? Dios nos da la capacidad de vivir una nueva vida. Y Él se hace escuchar. Él se hará escuchar. Dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El 3, te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale, ¿de qué? De la boca de Dios. Acuérdate, la religión no tiene boca, los ídolos no tienen boca. Dios quiere sustentarte con lo que sale de su boca. Cuando tú estás en pruebas, cuando tú estás en necesidad, yo no conocía a Dios, no le entendía la Biblia. Cuando te digo que mi mamá, mi familia se comenzó a congregar, comenzó a conocer de Dios, ellos comenzaron a leer la Biblia. Yo me acuerdo mucho que estaban leyendo el Apocalipsis. Me aterrorizó todo el Apocalipsis. Y ellos fascinados leyendo el Apocalipsis, y yo escuchándoles desde el cuarto, chanfles, eso está feo. ¿Sabes por qué era? Porque yo no sabía oír la voz de Dios. Cuando yo conocí a Dios y yo puedo leer el Apocalipsis y me da esperanza, me da fe, me da confianza, me despierta para predicar muchas cosas, menos terror. Si me hace reflexionar de que mucha gente, aún con que se le predique, no va a creer. Pero yo no voy a decidir quién, solamente el corazón de cada persona. Así es que yo les voy a predicar a todos. Cuando tú lees la Biblia, Dios te habla, Dios te da promesas, aunque no tengas nada, no tengas literalmente nada, tu alimento será su palabra. Por eso es muy importante que sepas escuchar su voz. Por eso es tan importante que sepas ir a Él en la adversidad, en medio de la tormenta, en medio de la desesperanza, puedas ir a Él. Él te escuchará y te hablará, te guiará, pero tienes que estar dispuesto a escucharle. Tienes que estar dispuesto a escucharle, a obedecerle. ¿Por qué no estamos dispuestos a escucharle? Número 1, nos desesperamos. Queremos las cosas ya. Tengo decisiones importantes, Señor, no tengo tiempo para ir contigo, así es que yo tomo la decisión. Error. Algo va a salir mal, eventualmente. Otra cosa, no solamente nos desesperamos, actuamos en temor, ¿sí? Y caminamos en falta de fe. Dios quiere que aprendas a esperar en Él. ¿Quién conoce ya al Señor y ha experimentado esto que les estoy hablando? Levante la mano. Bueno, podríamos decir un 30% del auditorio. Entonces está bien la enseñanza. Para que tú aprendas, necesitas primeramente dejarlo entrar en tu vida, para que tú comiences a experimentar. Mira, este libro es el libro más maravilloso que tenemos los seres humanos, porque es el manual de vida, es la palabra de Dios. Pero si tú la lees, muchas cosas se van a hacer letras, pero si tú la lees con el Espíritu de Dios que Él da, no solamente vas a encontrar interesante las historias, Dios te va a hablar, Dios te va a dirigir a través de su palabra. Ya no tienes que esperar las tormentas para que lo haga. En las tormentas sabrás qué hacer.
Ya no tendrás que Dios te orilla a esas cosas para buscarle y aprender. Ya estarás aprendiendo. Las tormentas vendrán, porque todavía la carne, acuérdate, la lucha, la carne, lo que antes nos controlaba y lo que hoy Dios quiere que nos controle, su espíritu. Esa confrontación Dios la quiere que aprendamos a vencer la carne con la presencia de Dios. ¿Sí? La Biblia habla de armas. A los jóvenes se les dio toda una enseñanza de las armas y la armadura de Dios. Dios nos da y nos capacita para vencer. Pero si no estás con Él, aprendiendo, siendo dirigido, vamos a vivir simple y sencillamente una religión más. ¿Quieres seguir viviendo una religión? Pues bueno, te pierdes de una gran bendición, de una vida abundante, de una batalla continua, sí, cierto. Pero mira, nomás ponte a pensar. Los esclavos que salieron de Egipto, Dios los convirtió en guerreros que poseyeron una tierra. Ese proceso muchos no quisieron pasar. Ese proceso es el que tú y yo pasamos cuando comenzamos a buscar a Dios. Hay conflicto, sí, sí, cierto. Se complican las cosas, sí, cierto. Pero al final hay una tierra prometida que poseer. Al final hay una vida abundante que Dios te quiere enseñar a vivir por fe. Hermano, yo te puedo decir, vivir por fe no es fácil, porque no ves, no oles, no hueles, no palpas, no sientes. Tienes que aventarte. Pero mis fes o mis luchas son más grandes que las luchas que tú tienes. Pero yo te puedo decir, vale la pena. Vale la pena. ¿Sí? Mi fe ahorita es muchas cosas, mucho más allá que mí mismo. Tú todavía a lo mejor estás luchando con tus problemas personales. ¿Se acercará mi esposo a Cristo? Hermano, esta es tu lucha, vívela, lúchela y ve la promesa de Dios cumplir. Mis hijos se van a acercar a Dios, lúchalo, se van a acercar a Dios. Mi economía, cualquier lucha que tú estés viviendo, Dios te da la victoria de antemano. Simplemente tienes que pasar la batalla, tienes que aprender a luchar. Y lo vital de todo es aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque tú nos quieres dar bendiciones abundantes. Y no estoy hablando de cosas materiales solamente, de una vida con propósito, de una vida maravillosa. Pero Señor, somos tan necios. Nuestra carne nos manda todavía y nos rehusamos a caminar en fe. Pero Señor, tú hablas hoy. Tú nos has retado hoy. Tú nos has llamado a que vayamos a ti en el tiempo de la tormenta, en el tiempo donde las aguas están inundando nuestra barca. Tú estás ahí, Señor. En ese tiempo estabas dormido porque estabas en la carne, estabas en cuerpo. Pero Señor, ahora estás en espíritu y tú no te duermes. Tú estás ahí. Tú estás para escucharnos, pero también para dirigirnos. Ayúdanos a ser un pueblo obediente a tu voz. Señor, en la antigüedad éramos religiosos, éramos idólatras, pero no había comunicación. Hoy, cerrados nuestros ojos, en nuestros corazones podemos hablar contigo. Con nuestras voces podemos hablar contigo. Y tú nos escuchas, tú nos respondes, tú nos hablas. Ayúdanos a dirigirnos a ti, Señor. Gracias te doy. Ponte de pie, vamos a cantar un canto. Hay un canto que cantamos ahorita en la adoración, me gustó. Creo que tiene que ver con esto. Dice, aquí estoy en tu presencia. Cierra tus ojos, canta este canto y hazlo una oración. Créeme, Dios te está escuchando. Dios no es un ídolo mudo, ni un ídolo sordo, ni un ídolo que no puede palpar. Y eso es hermoso porque su mano viene y te abraza. Con su Espíritu Santo te rodeará. Dice la palabra de Dios que Él nos rodea con amor. Cierra tus ojos y abre tu corazón.
esta tarde y dile: Señor, quiero aprender a escucharte. Quiero que tú me dirijas, Señor. Quiero aprender a gobernar la carne con mi espíritu. El poder de tu espíritu en mí. Aquí estoy, Señor. Me presentaré. Haz de ese canto una oración. Delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy. ¿Por qué no levantas tus manos Rendido a tus pies, en Jesús. señal de rendición a Dios? Aquí estoy. Ya que le estás diciendo: Señor, aquí estoy. Ríndete a Él. Ríndete a Él. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Y lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Yo siento que hay personas aquí que yo hace 38 años, cuando era jovencito, le entregué mi vida a Cristo. Él comenzó a hablarme, a dirigirme. No siempre fui obediente, pero aprendí una cosa: Dios me ama y Él quiere lo mejor para mí. Y hoy me dedico a eso, a enseñar a otros a aprender a escuchar la voz de Dios. Y no solamente aquí, en muchas partes. Creo que es lo mejor que podemos
vida y en la eternidad. Porque de eso se trata la vida cristiana. Saber escuchar su voz. Si tú quieres entregar tu vida a Cristo por primera vez, o ya fuiste un día y le entregaste tu vida y te saliste, y hoy quieres volver a sus caminos, a que Él hable a tu vida y te dirija, yo quiero orar contigo. Yo quiero que tú y yo hagamos una oración. Yo la voy a hacer, tú la repites ahí donde estás, y tú le dices a Jesús con tu corazón las palabras que yo te pondré, que son de entrega y de arrepentimiento y de reconocimiento. Si hay alguien aquí que quiere hacer esa oración por primera vez, segunda vez, solamente levante la mano para yo saber que hay ahí. Y lo sugieres. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Sí? Hay gente aquí que le está levantando su mano. Yo les pido a los sugieres que vayan, si son hombres, con hombres, mujeres, pónganse a un lado. Y si no hay mujeres cerca, pues tú ponte cerca de una persona que levantó la mano y repitan conmigo esta oración, porque le vas a entregar tu vida no a un ídolo, acuérdate, sino a un Dios poderoso. Él va a comenzar a trabajar contigo. Tal vez vaya a haber tormentas, no tal vez, va a haber tormenta, pero sabes, las tormentas que pasaste sin Él fueron las peores. Hoy vas a pasarlas junto con Él y Él te enseñará una vida de fe. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy yo quiero entregar mi vida a ti. Yo quiero reconocer hoy delante de ti, delante de los hermanos de la iglesia, que te necesito, que mi vida sin ti no tiene sentido, que tú eres el Señor, que tú no eres un ídolo mudo, que tú hablas hoy y que me has hablado hoy a mi vida para que me regrese a ti, para que me entregue a ti. Yo te acepto como Señor. Dirige mi vida. Sé tú mi buen pastor. Yo creo que moriste por mí en el Calvario. Diste tu vida para salvarme a mí. Yo lo creo. Y que hoy estás sentado a la diestra del Padre. Y que me has hablado este día para que yo rinda mi vida a ti. Yo me arrepiento de mis pecados, de mi manera de vivir. Y reconozco que no es buena mi manera de vivir. Pero Señor, me entrego a ti totalmente. En el nombre de Jesús, recibe mi vida, dirige mi vida. Gracias. Vamos a orar por estas personas. Señor, bendecimos a todas estas personas que hoy hicieron esta oración por primera, por segunda, tercera vez. Señor, yo las bendigo para que su vida, Señor, tenga el sentido que tú las creaste, para que crean, Señor, que tú estarás con ellos en tiempos difíciles, en tiempos de adversidad, pero tienen una vida abundante, una tierra prometida que poseer, Señor. Tú los harás guerreros de oración, tú los harás guerreros, Señor, contra las fuerzas del enemigo. Señor, ellos vencerán su carne, sus deseos de este mundo los vencerán, porque tú le has dado ahora tu Espíritu Santo. Hoy tu Espíritu Santo ha llegado a sus vidas, a sus corazones. Llénalos de tu Espíritu, que tu Espíritu rebose dentro de ellos. En el nombre de Jesús, Señor, dales esa pasión, Señor, que brote dentro de ellos esa pasión y amor por ti, en el nombre de Jesús. Hermano, y si tú has entregado tu vida ya antes, vuélvele a decir: Señor, dirige mis pasos, dirige mi vida. Sé tú mi buen pastor, sé tú mi buen pastor. Quiero decir como el rey David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén, Señor. Gracias, dale gracias al Señor. Gracias, Señor, te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús.